Shalom, comunidad, que el Eterno les bendiga. Les saluda aquí Ariel desde este día ya finalizando, este día de Tisha B'Av, el 9 del día de Av, ya pasando este periodo también de 3 semanas que se llamaba Entre las Aflicciones, donde se recordaba, ¿cierto?, la destrucción tanto del primero como el segundo templo y otras cosas más que pasaron en estas fechas. Quiero compartir con ustedes una última reflexión, ya que también hoy día habían un par de lecturas que se leían, como pueden ver allí, la lectura de Devarim, Deuteronomio 4:25 al 40, y la lectura del profeta Jeremías 8:13 al 9:23 o 24 en la versión cristiana. Entonces quiero que cerremos también como comunidad nosotros este ciclo de reflexión que hemos tenido de Tisha B'Av con una última reflexión también en torno a estas lecturas que leíamos el día de hoy, lo cual es denominado y he titulado La idolatría y la arrogancia, ya que estas lecturas nos están hablando del motivo sobre todo de la destrucción del primer templo. Entonces, ¿qué es lo que nos traía la lectura? Voy a leer solamente una porción, ya que el resto se podía leer durante el día. Pero para entender nuestra explicación dice, cuando hayáis cuando hayáis engendrado hijos y nietos, y hayáis permanecido largo tiempo en la tierra, y os corrompáis y hagáis un ídolo en forma de cualquier cosa, y hagáis lo que es malo ante los ojos del Señor vuestro Dios, para provocarle a ira, pongo hoy por testigo contra vosotros al cielo y a la tierra, que pronto seréis totalmente exterminados de la tierra donde vais a pasar el Jordán para poseerla. No viviréis por mucho tiempo en ella, sino que seréis totalmente destruidos. Y el Señor os dispersará entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones a donde el Señor os llevará. Allí serviréis a dioses hechos por manos de hombre, de madera y de piedra, que no ven ni oyen, ni comen ni huelen. Pero desde allí buscarás al Señor tu Dios y lo hallarás si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. En los postreros días, cuando estés angustiado y todas esas cosas te sobrevengan, volverás al Señor tu Dios y escucharás su voz, pues el Señor tu Dios es Dios compasivo. No te abandonará, ni te destruirá, ni olvidará el pacto que Él juró a tus padres. Devar Elohim. Estas son las palabras, ¿cierto?, que nos advierte Moshe, y bueno, que nos advierte el Eterno a través de él, y que puede resumir en general todo lo que iba a acontecer, sobre todo en la época del primer templo, cuando el pueblo, una vez ya estando en la tierra prometida, pecara, se alejara de Hashem y terminara finalmente por ser destruido y yéndose en pos de la idolatría que los hizo caer. Entonces yo les quiero compartir este pequeño comentario en torno a la idolatría y lo que es la arrogancia y cómo aplicarlo hoy día a nuestra vida. Dice la escritura en el libro de Samuel, la rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Es decir, tanto la rebeldía es comparada con la adivinación y luego la arrogancia con la idolatría. Estas cuatro cosas están concatenadas las unas con las otras. Pero nos vamos a referir solamente a la arrogancia y la idolatría, donde finalmente, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Es que tanto la idolatría es la arrogancia y la arrogancia es idolatría. Una persona que va tras la idolatría, que es lo que nos mencionó la Torá hace un momento, es porque va, ¿cierto?, en pos de la arrogancia. Cuando hay arrogancia hay idolatría, y cuando hay idolatría hay arrogancia. Ambas cosas. Dice también adicionalmente esta lectura de este día Tisha B'Av, a ti te fue mostrado para que supieras que el Señor Adonai, Él es Dios y no hay otro fuera de Él. Es decir, no hay otro Dios como Él, no hay nada fuera de Él. Nada hay finalmente más allá del Eterno. No importa en pos de qué cosa nos vayamos, solamente hay un Dios, solamente Él. Solamente Él subsiste para siempre. Y tenemos que saber esto. ¿Por qué esto está relacionado con la arrogancia?
¿Cómo podemos conectar también este verso de la idolatría y la arrogancia con la lectura del profeta Jeremías? Fijémonos que hacia el final del profeta Jeremías dice así. Esta es la lectura que seguía a continuación de la lectura de la Torá, y termina diciendo de esta manera: pues yo soy el Señor, Adonai, que hago misericordia, Gesed, derecho, Mishpat y justicia, Tzedakah, en la tierra. Porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Es decir, el Señor solamente está esperando de nosotros esto: misericordia, justicia, rectitud, Mishpat y Tzedakah, que hagamos justicia a nuestro prójimo. Ahora, tenemos que entender también, como dice la Escritura, que Él al altivo, al orgulloso lo mira desde lejos. Él es todo misericordia y bondad. Y Él se aleja de aquella persona que menosprecia a los demás y que es altivo. En esta lectura del profeta Jeremías, que se leía este día, veíamos cómo realmente el pueblo empezaba a rechazar a su prójimo, cómo empezaba a mirar hacia un lado, cómo empezaba a engañar los unos con los otros. Y todo está alrededor de lo mismo. Él, el Eterno, es misericordioso. Él también es justo, y Él aleja al que menosprecia y el que es altivo. Él también es justo delante de nuestras acciones en este mundo. Él es justo totalmente, y no hay engaño en Él. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando en nosotros hay engaño? Cuando en Israel hay engaño, cuando en nuestras vidas hay engaño, no hay justicia. Y esto es lo que estaba pasando con Israel en este tiempo del profeta Jeremías. Y él también dice que hace tzedakah, hace justicia a los pobres, a los débiles, a los inocentes, y restaura al menospreciado. Podemos entender otra cosa de aquí también, finalmente. ¿Qué son los dioses? ¿Qué es la idolatría? No es otra cosa que un engaño. El engaño es la idolatría. Y es el fruto de la arrogancia del hombre. Es decir, una persona, un hombre, cree muchas veces que si él actúa de una manera o conforme a su deseo, finalmente él espera, ¿cierto?, que se haga conforme a lo que él ha planteado una idea en su cabeza. Y eso es arrogancia. Nuevamente, la arrogancia es hacerle pensar a otros también que todo irá bien, que todo va a ir conforme a sus deseos y voluntad, independientemente de lo que hagan o de lo que hagamos nosotros. Es decir, yo puedo hacer esto y me va a pasar esto. Si yo hago esto, me va a pasar esto. Y si yo no hago esto, me va a ir esto. Me va a pasar esto. Yo empezarle a decir a la gente: mira, si tú sirves a este Dios, te va a ir así. Si tú haces este sacrificio, te va a ir así. Si tú obras lo que yo te digo, te va a ir así. Y esto no es otra cosa que el fruto de la arrogancia del hombre. Cosa que también nosotros hacemos en nuestra vida. Pensamos que todo irá conforme a lo que planeamos. Y eso no siempre es así. No podemos pensar siempre de esta manera. Dios nos enseña que a pesar de lo que hagamos, todo viene de Él. Tanto lo bueno como lo que nos parece malo, para que no nos arroguemos nada en esta vida. Es decir, la idolatría viene por la arrogancia, y la arrogancia viene porque nosotros pensamos que lo que vamos a hacer, eso va a ocurrir, y eso no siempre es así. Pero lo que sí es cierto es que todo se hace conforme a la voluntad del Eterno, y de Él viene tanto lo que vemos o llamamos bueno como malo. Él nos enseña que todo lo que hacemos depende de Él, no depende de nosotros, no depende de una fórmula, no depende de que yo haga este sacrificio o este otro sacrificio. No depende de algo que yo pueda hacer o que esté en mi mano, porque de otra manera podríamos arrogarnos esto en nuestra vida, y esto terminaría finalmente por corromper nuestro corazón. Es decir, no importa lo que hagamos, ni cuánto corramos, ni cuánto nos esforcemos, ni qué título le pongamos a algo, ni qué Dios nos inventemos, ni qué pensamos que nos puede ayudar en esta vida, porque finalmente todo viene de su mano, tanto lo bueno como lo malo. Ahora, ¿podemos hacer otra cosa o solo nos podremos resignar a esto? O sea, si todo viene de Él y nada ocurre como nosotros pensamos y que lo hemos experimentado, ¿cierto?, en nuestra vida, entonces nos tenemos que resignar.
¿Es esa la respuesta? Bueno, esta es la razón de por qué Dios nos trae en su palabra los mandamientos. Para que entendamos que finalmente sí nos dice, si tú haces eso te pasará esto. Yo te doy mi palabra, tienes que andar en esta voluntad. Si tú andas en mi voluntad y no en tu voluntad, te va a ir bien, te va a pasar esto. Pero si tú haces tu voluntad y no mi voluntad, te va a pasar esto. Todos en nuestra vida tenemos que entender que somos como una semilla que potencialmente puede llegar a ser un árbol. Y va a depender del tiempo, va a depender de dónde se siembra esta semilla, de qué tanto se cuide, si es que podrá o no germinar. Es decir, todos tenemos la capacidad y la voluntad, finalmente, de tener vida. Toda semilla, ¿cierto?, que es engendrada cuando pasa el milagro, ¿cierto?, de la creación, cuando se junta, ¿cierto?, tanto esta parte del hombre como de la mujer, se produce una semilla. Toda semilla es un potencial árbol, una potencial vida. Pero va a depender de que ésta no se interrumpa, de que ésta persista, de que ésta se cuide hasta que se dé a luz, y que una vez dada a luz se alimente, y de que pueda mantenerse, abrigarse para que no se enferme, etc. Si es que podrá o no tener vida. Así son nuestras vidas. Pasa exactamente lo mismo que con una semilla. Eso es la vida. Entonces no se trata simplemente de que seamos buenas personas, porque todos somos una semilla potencial que puede dar vida. Todos somos potenciales árboles. Sino que tenemos que entender en la vida algo bien particular, y que son tres cosas en general. Es el cómo, el dónde y el quién. ¿A qué nos referimos o a qué me refiero con esto? El cómo es cómo debemos hacer las cosas, es lo que debemos hacer en esta vida para tener el fruto finalmente y para que este árbol crezca de una manera correcta. El dónde es el lugar donde tiene que ser puesta esta semilla, ¿ya? Porque si, no puede ser puesta en cualquier lugar y germinar, puede morir prontamente. Y el quién es que tenemos que saber que no crecemos sin la intervención de otro. Tiene que haber alguien. Tiene que haber algo que la haga germinar o que le dé la luz, que permita que haya luz, que permita que haya agua, que sea regada y que dé el crecimiento en última instancia. Por lo tanto, el cómo, es decir, cómo debe crecer esta semilla, de qué manera cuidar que esto sea de una manera correcta, el dónde está puesta, y finalmente quién la sostiene. Si esto lo aplicamos a Israel, el cómo era lo que estaba haciendo mal Israel. No estaba cumpliendo la voluntad del Creador. Estaba actuando de otra manera. No estaba cumpliendo bien el cómo. El dónde, finalmente, era donde habitaba Israel, en esa tierra. Pero estaba meritando perder y ser desarraigado de esa tierra, por culpa de su arrogancia. Y el quién era lo que no estaban reconociendo, que era el Eterno. Era Dios a quien no reconocían, quien les dio el crecimiento, quien los plantó en esa tierra y quien los hizo crecer. A Él estaban negando, finalmente. Por eso la arrogancia y la falsa seguridad de los dioses es lo que Israel terminó cayendo en ese engaño, en la arrogancia y la falsa seguridad que le daban a estos dioses, de que pensaban que querían hacer algo y ofrecían un sacrificio y eso era algo automático. Recordemos que las palabras de Isaías que esto no es así. Llegó a aborrecer los sacrificios de Israel cuando su corazón estaba lejos de él. Y esto trajo el engaño a sí mismo y el engaño los unos con los otros. Y el decir aquí está tu Dios, o aquí está tu otro Dios, o aquí traigo tu Dios, o aquí está tu otro Dios, es lo mismo a decir esta es tu respuesta, aquí está tu respuesta, esta es tu respuesta. El engaño, ¿no? Esto es lo que a ti te sirve, pero es mentira y es falso. La arrogancia del hombre nos lleva a esto. Y en la vida nada poseemos. En la vida todo es pasajero, porque todos somos potenciales poseedores, potenciales semillas que van a poseer algo en la tierra, una vez que crezcan, que se arraiguen, que echen raíces. Pero en sí la semilla no posee nada, sino a sí misma solamente. Por eso nos trae aquí la porción esta semana en Jeremías: no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni se gloríe el poderoso en su poder, ni el rico se gloríe en su riqueza, mas el que se gloríe, gloríese de esto,
de que me entiende y me conoce. Pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Es decir, lo único que nos diferencia como personas realmente es, como dice acá, el entendimiento y el conocimiento. ¿Pero de qué? De ver las acciones de Dios en este mundo, de ver lo que el Eterno está haciendo a nuestro alrededor. Porque todos llegamos a un mundo que no era nuestro, que nosotros no hicimos, no creamos, no aportamos nada. Pero llegamos a ese mundo. Es decir, tenemos que entender las acciones de Dios en este mundo y ver cómo Él actúa en derecho, misericordia y justicia a nuestro alrededor. Quien más posee, esta es como podríamos decir que esta es una regla. Quien más posee de lo que conoce, quien posee más de lo que conoce, puede llegar a perder lo que tiene. ¿Ya? Quien conoce más quien posee más de lo que conoce, puede llegar a perder lo que tiene. ¿Por qué? Porque puede no saber cómo administrar lo que posee. Por lo tanto, puede llegar un momento donde lo pierda todo. Por eso el conocimiento es importante. Y quien conoce más de lo que posee, puede ganar incluso lo que no posee. Y eso es por lo que estudiamos y nos esforzamos en aprender, para ganar cosas que no tenemos. Entonces, quien conoce más de lo que posee, incluso lo que posee lo puede perder. Y quien finalmente conoce más de lo que posee puede ganar más de lo que incluso no posee. Y esta es una razón de por qué muchas veces las personas heredan grandes herencias. Y esto pasa así en el mundo. De todas las personas que han heredado las fortunas más grandes de la historia, finalmente no están luego en el top, por así decir, de las fortunas más grandes, porque lo terminan perdiendo y desperdiciando, o porque no saben cómo administrar toda esa riqueza. Por eso el conocimiento es importante. Y es como la historia del hijo pródigo, que no conocía finalmente la casa de su padre, que se dedicó, cierto, al mundo y creyó poseerlo todo, pero finalmente, como no conocía bien, incluso perdió lo que no tenía. Es decir, y ahora lo aplicamos aquí a Israel, quien más conoció la rectitud de Dios por su arrogancia fue Israel. Perdón, quien más desconoció la rectitud. Aunque podemos decir las dos cosas. Quien más conoció la rectitud de Israel, de Dios, perdón, fue Israel. Pero a su vez quien más desconoció la rectitud de Dios por su arrogancia fue Israel. Porque creyeron que sus acciones a través de estos dioses inventados, de estas respuestas que ellos podían llegar a tener, finalmente iban a conocer lo que era bueno y justo para ellos. Y por lo tanto perdió lo que poseía o lo que creía suyo por derecho propio, que era la tierra de Israel. Al desconocer finalmente Israel la rectitud por su arrogancia, la rectitud de Dios por su propia arrogancia, terminó perdiendo lo que poseía. Pero también, como mencionamos, quien más conoció la misericordia de Dios fue Israel. Por lo tanto, también, como llegó a conocer más la misericordia y la gracia de Dios, también poseerá después, podrá poseer más de lo que hoy día tiene y podrá administrar con mayor misericordia también. Lo mismo se aplica en el caso de la justicia. Como Israel conoció más la justicia de Dios, también podrá poseer más justicia y aplicar mejor justicia. Y esto es lo que pasa en nuestra vida, en lo que nosotros hemos vivido al conocer a Dios. Cuando Él nos recogió, cuando Él nos adoptó como sus hijos y su familia, realmente cuando llegamos a conocerlo a Él, llegamos a poseer. Llegamos a llegar a tener la misericordia y la bondad de Dios y su justicia. Mientras más hemos conocido su amor, más podemos practicar y poseer nosotros amor para dar. Mientras más conocimos su misericordia, más podemos ganar misericordia. Y mientras más conocimos de su justicia, más podemos ganar de su justicia y aplicarlo a los demás. Por eso es importante no olvidarse de Dios, no ir en pos de la idolatría y de la arrogancia. Tenemos nosotros que pensar que no es ni del que cree, ni del que quiere, ni del que corre, sino del que Él tuvo misericordia. Si nosotros poseemos el conocimiento de Él, de su amor, de su bondad, de su misericordia y su justicia hacia las personas,
pues también vamos a llegar a poseer estos atributos para aplicarlos al mundo. Pero si los desconocemos, pues también perderemos incluso lo que tenemos. Por tanto, reconoce hoy y reflexiona en tu corazón que que el Señor es Dios, arriba en los cielos y abajo en la tierra no hay otro. Eso dice esta porción. Reconozcamos, reflexionemos que Él es el Señor Dios, arriba en los cielos y abajo en la tierra no hay ningún otro. Y no hay otro que dé crecimiento a la semilla sino Dios. No hay otro que potencie la vida sino Él. Todo viene de Él, aunque nos parezca que a veces la lluvia cae sola o que el sol sale porque sí, no es así. Hay una ley. Y esa ley la colocó Dios, el Eterno. Aunque creamos que lo hicimos nosotros, todo en la vida, que somos una semilla que se valió por sí misma, que lo hicimos todos solos, siempre va a haber alguien que nos ayudó. Esta es la ley de la vida. Cuando nacemos otros nos cuidan, nos protegen, nos dan misericordia, nos alimentan, hacen justicia con nosotros porque somos desprotegidos. Esta es la ley de la vida, porque si no, no hay vida. Entonces no podemos pensar arrogantemente que nosotros logramos todo en la vida, como lo hizo Israel en su momento, que llegaron allí por ellos mismos. No es así. Fue el Eterno el que hizo milagros por ellos, para que ellos pudieran poseer esa tierra. Quien los rescató en su aflicción, quien nos rescató en nuestra aflicción fue Él. Y quien rescatará a Israel también hoy es el Eterno. Por eso la Torá trata de las leyes de Dios, porque hay una ley. Si nosotros cumplimos con el Eterno cumple con nosotros, pero también tenemos que cumplir con nuestro prójimo, para que Él cumpla con nosotros. Y Israel se estaba olvidando de la misericordia, de hacer justicia, y se engañaban los unos con otros. Tenemos nosotros que aplicar nuestro conocimiento de Dios de una buena manera. No ser arrogantes, sino caer en lo que cayeron los antepasados y en lo que leímos en este día de Israel, en la idolatría. Al contrario, tenemos que ser humildes y reconocer a nuestro Hacedor y nuestro Salvador y a nuestro sustentador, el que nos enseñó el camino. ¿Cómo? El cómo nos enseñó. Nos enseñó el lugar donde tenemos que estar. ¿Y quién? ¿Quién es? Como dice Yeshua, que Él no vino por sí mismo, sino que vino para dar a conocer al Padre y para darnos un lugar dentro de su familia, de su casa, y así con Israel también, para restaurar a toda la nación de Israel, para restaurar a sus exiliados, a las ovejas perdidas, a los descarriados finalmente. Quiera Dios pronto restaurar a Israel y que venga pronto el Mesías en nuestros días, y que haya abundancia de misericordia, que obremos con derecho, con justicia y con misericordia hacia el inocente. Que no seamos arrogantes, sino caigamos en la idolatría, sino que reconozcamos que todo viene de Él, para que Israel pueda ser restaurado, para que nosotros podamos ser restaurados, para que nuestra familia sea restaurada. Reconozcamos que todo viene de Él, finalmente, y tendremos más de lo que hoy día poseemos. Que el Eterno nos bendiga y que nos pueda seguir preparando, ¿cierto?, en este camino a las próximas festividades y hayamos tenido un ayuno ligero, con una buena reflexión y que el Eterno pueda responder a todas nuestras tefilot y las junto con las de toda la casa de Israel. Digamos amén. Shalom.